Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión, en el curso de Administración Linux, vamos a ver los comandos head y tail. Como hemos dicho, vamos a ver estos dos comandos, con los que podremos visualizar las primeras y últimas líneas de un archivo respectivamente. De la misma manera, veremos una serie de argumentos y parámetros que complementarán la funcionalidad de estos comandos. Como hemos visto en otros videotutoriales anteriores de este curso, hemos visto el archivo cat, dnl, etc. Son diferentes comandos con los que tratar archivos que nos puede resultar muy útil en el tratamiento de ficheros. Como hemos dicho, el comando cat, por ejemplo, vamos a recordar en qué consistía. Servía para mostrar el contenido de archivos en consola. Se nos mostrará su contenido sin necesidad de abrir ningún editor complementario, sin que corramos el riesgo de modificar su contenido y accediendo al mismo instantáneamente. Con el comando head esta vez podremos visualizar por defecto las 10 primeras líneas de un archivo. Esto puede resultar muy útil para ver el contenido de un archivo que no sabemos lo que contiene sin necesidad de visualizarlo completamente. Por ejemplo, para visualizar las 10 primeras líneas lo haremos con el comando head seguido del archivo que queremos visualizar. Pero también contiene una serie de argumentos. Por ejemplo, si en vez de querer ver las 10 primeras líneas queremos ver las 5 primeras, lo haremos con el argumento n. Por el contrario, con el comando tail accederemos por defecto a las últimas 10 líneas de un archivo. Se suele utilizar a menudo para visualizar y monitorizar logs o registros de eventos. El comando básico para acceder a las 10 últimas líneas lo haremos con tail seguido del archivo. Al igual que pasa con head, podremos especificar el número de líneas que queremos mostrar. Todo ello lo haremos también con el argumento n, seguido del número de líneas. En este ejemplo que veis en pantalla, mostraremos las últimas 15 líneas. Es decir, con el comando tail seguido del argumento n, seguido del número de líneas que queremos visualizar y el archivo. Pero como hemos comentado, tail sobre todo se utiliza para mostrar logs. Con el argumento f se nos mostrarán las últimas líneas del archivo, pero este proceso quedará en espera, actualizando los resultados cuando se modifique el archivo. ¿Veis el potencial de esta funcionalidad? Esto ya os digo que se utiliza muchísimo para visualizar archivos que se estén actualizando constantemente. Como hemos dicho, lo haremos con tail seguido del argumento f y el archivo. Al igual que pasa con otros argumentos, podremos hacer uso de head y tail con varios archivos. Simplemente concatenaremos esos archivos que queramos visualizar después de cada comando y argumento. Bien, pues vamos a practicar un poco con el comando head y tail. A continuación os dejo un pequeño guión de lo que vamos a ir haciendo. Lo primero, vamos a lanzar un head a un archivo para ver las 10 primeras líneas, que es lo que muestra por defecto. Luego usaremos el argumento n para mostrar las 5 primeras. Seguidamente usaremos tail para ver las 10 últimas líneas. Seguidamente usaremos el argumento n con tail para ver las 5 últimas líneas, y luego usaremos el argumento f para ver cómo se actualiza un archivo teniéndolo en espera. Pues bien, vamos a ello. Hemos usado en nuestra práctica la distribución Kali Linux, como habitualmente hacemos, y lo que vamos a hacer lo primero es tirar un head. Nos vamos a un archivo cualquiera, por ejemplo yo tengo aquí una carpeta con la aplicación Cloudflare, vamos a tirar un ls a ver lo que contiene. Como hemos visto en otros videotutoriales, vamos a ver el contenido primeramente de un archivo. Lo haremos con el comando cat. Vamos a realizar un cat al archivo readme.md y nos muestra el contenido en consola del interior de ese archivo. Vamos a hacer uso del comando head para ver las 10 primeras líneas. Para ello usamos head seguido del nombre del archivo. ¿Veis? Se nos muestran las 5 primeras. Perdón, las 10 primeras. Por defecto muestra las 10 primeras. Vamos a usar el argumento n para mostrar un número que queramos. Por ejemplo, head, el argumento "-n", y quiero las 3 primeras líneas de este archivo. Pues para ello usamos el comando head. Y veis, se nos muestran las 3 primeras, 1, 2 y 3. Vamos a hacer uso del comando tail esta vez. Vamos a hacerlo con el mismo archivo readme.md y como veis se nos muestran las 10 últimas líneas.
Si quisiésemos, por ejemplo, que se nos muestre la última línea que aquí, como vemos, es thank you, gracias en inglés, pues lo haremos con el comando tail seguido del argumento n. Como solo quiero la última línea, pondremos un 1 y el archivo. Fíjate. ¿Veis? Se nos muestra la última línea. Vamos a hacer uso del argumento f para que se nos muestre en tiempo real la modificación de un archivo. Para ello nos vamos a nuestra carpeta Documents, hacemos un ls. Vale. Aquí tengo un archivo que le he llamado archivo aula.txt, que es con el que vamos a trabajar. Vamos a abrirlo. Archivo.aula, libpath archivo aula.txt. Como vemos, es en su interior escrito esto. Esto es un archivo de ejemplo para el comando tail. Vamos a cerrarlo. Vamos a hacer uso de tail con el argumento "-f" y archivo aula.txt. Veamos lo que ocurre. Se nos muestra la línea que contiene el fichero y se nos queda en espera. Vamos a abrir una nueva ventana en la consola. Haremos un ls y vamos a modificar este archivo. Lo abrimos con el editor de textos que queramos, archivo txt, y vamos a añadir pues unas nuevas líneas. Con el comando tail se nos muestran las últimas líneas. Y bienvenidos a mi curso de Linux. Vamos a guardarlo y veamos lo que ocurre con el comando tail y el argumento f. Habéis visto, se nos ha actualizado automáticamente cuando el fichero archivo aula.txt se ha modificado. Esto es muy útil y muy potente a la hora de analizar ficheros que se están modificando, por ejemplo, una red, logs de conexiones, etc. Es muy potente y se utiliza muchísimo. Bueno, pues esto es todo. Si queréis, lo que os digo siempre, repasar todos los comandos cat, nl y practicar mucho con estos comandos que vamos viendo, porque se utilizan mucho para la gestión de archivos. Bien, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado y no olvidéis suscribiros, comentar el vídeo y darle al like. ¡Feliz hacking!